Hola Smarters, bienvenidos a un nuevo episodio del Smartcast. Yo soy Luis Acosta y hoy les doy la bienvenida y también a nuestro invitado que creo que hoy nos va a ayudar a determinar muchas cosas acerca de temas que a veces damos por hecho, a veces ni siquiera nos detenemos a pensar tanto de su importancia. Y hoy quiero agradecerte por estar aquí, Iván Salazar, que es además un consultor especialista en transformación digital y cultural de empresas. Y esto es muy valioso, sobre todo en el hecho de que aprendemos a llevar la comunicación y todo lo que hacemos un paso más allá, ¿no? ¿Cómo estás, Iván? Muchas gracias por Muy estar bien, aquí. Luis. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí y de tener una plática muy interesante, muy sabrosa para discutir. Sí, creo que hay muchas cosas que podemos aprender el día de hoy, sobre todo, bueno, viendo a lo que te dedicas, ¿no? Que es como llevar a la cultura, a la comunicación de una compañía de un punto a un punto B totalmente arriba, ¿no? Un nivel totalmente diferente. Y eso, pues, Claro. lleva mucho trabajo, lleva, pues, muchas cosas que hay que analizar. Y pues con tu experiencia creo que también nos puedes ayudar a aclarar muchas de estas cosas, sobre todo en lo que tiene que ver con comunicación y liderazgo. ¿No? Por En supuesto. específico porque, bueno, aquí dentro de la comunidad, los Smarters, hay mucha gente que pues ya está preparada a nivel, digamos, financiero, ya tiene los medios para comenzar a realizar alguna actividad de liderazgo, algún proyecto, y tienen tal vez los conocimientos técnicos de cómo hacerlo, pero les falta tal vez entender o conocer más acerca de cuál es la importancia realmente de la comunicación y liderazgo, ya llevados a un punto un poco más técnico, más de proyecto, más de emprendimiento, ¿no? Y creo que ese es uno de los puntos donde más te especializas y nos gustaría conocer, pues, cómo es tu perspectiva de eso, ¿no? ¿Cómo te diste cuenta, cómo ha sido desde en tu trayectoria la importancia de la comunicación, de todo lo que conlleva armar un proyecto y, pues, bueno, tener la comunicación óptima? Claro, mira, yo creo que desde mi punto de vista, yo vengo de un background técnico, ¿no? Yo soy Ujú. un tecnólogo, tengo un background de tecnología y siempre en ese tipo de proyectos pues, el objetivo es como un buen espíritu ingenieril es resolver problemas, ¿no? Es, oye, tenemos un problema, estos son los recursos y invéntate tu manera alrededor de buscarlo, ¿no? Sí, exacto. Y a mí me ha tocado, he tenido la fortuna siempre de estar en temas relacionados con la innovación. O sea, nunca he estado en un trabajo así tradicional donde es administrar un sistema, mantener un sistema Ok. típico, operar. Casi siempre me ha tocado estar en lugares donde pues, no hay nadie ha empezado, ¿no? Ser pionero en algunas cosas, principalmente con los primeros streamings que tuvimos de transmisiones de video en línea en México, pues yo estuve ahí involucrado, antes de que existieran los Netflix y todos esos, pues Toda antes esta estábamos, infraestructura, ¿no? exacto, estábamos haciendo experimentos, luego empecé a trabajar con cosas muy innovadoras. De hecho, desde los inicios de mi carrera, trabajando cuando internet y web eran nada, estaban naciendo apenas, ¿no? Me tocó trabajar Ok. en CompuServe, no sé si tal vez no recuerdas esa marca o no la Sí, conoces, sí, pero no. los primeros accesos a internet por ahí del 97, pues los daba esta empresa, Cuando ¿no? todavía era Era con línea modem, telefónica, con ¿no? dial-up, ¿no? Sí, sí. Tenías que conectar tu modem y entonces ahí ya sabes el típico ruidito de De conexión, ¿no? que Sí, sí. para pues, las nuevas generaciones es más un meme que otra cosa, pero Es pues algo prehistórico, exacto, ¿no? es prehistórico. Yo estuve ahí, ¿no? Yo estuve en la Sí, sí. prehistoria, ¿no? Como el meme de la película El Señor de los Anillos, ¿no? Yo estuve ahí, Sí. Gandalf, hace 3000 años, ¿no? Entonces, y luego me tocó empezar con todo lo que era web, ¿no? Las primeras páginas, sitios, cuando era la burbuja, ¿no? De internet, cerca de los 2000, de los 98, 99. Wow. Y pues siempre me ha tocado estar en innovación, más reciente en el tema de cloud, de nube, ¿no? Entonces, cuando empezó a salir todo este tema de la nube pública, ¿no? Vino con muchas tecnologías de la mano, vino con la parte de Big Data, inteligencia artificial, cosas de ese estilo, pues todo el mundo decía, la ola ahora es Big Data y Analytics, la onda ahora es IoT, el Internet de las Cosas, ¿no? Y Sí, así sí. cada vez hay una ola nueva, ¿no? De la nueva tecnología. Ahorita estamos en la parte de inteligencia artificial generativa, ¿no? Es la ola, pero lo que yo Sí. descubrí en este tiempo es, no importa qué tecnología llegue o cuál sea la ola, el verdadero cambio que tienes que ejecutar en una organización está en la cultura, en la gente, en el chip de las personas, en la forma de pensar, ¿no? Las Ok. personas tienen que estar preparadas y tienen que tener esa mentalidad enfocada a innovar y crear cosas nuevas más allá de la tecnología, ¿no? La tecnología solo es una Una herramienta, pero herramienta, es mucho exacto. más fuerte. Entonces,
a partir que descubrí eso, dije, a ver, creo que si me enfoco en ver cómo cambiar ese chip en las personas, pues la evolución va a ser mucho mejor y mucho más rápida, ¿no? Sobre todo por el hecho de que muchas veces llegamos a un lugar, tenemos la idea, pues estamos ahí, pero no entendemos al 100 cómo funcionan las cosas, no hay algo homologado, no tenemos como justo esta cultura que la organización nos vaya llevando. Y a veces nos imaginamos que esto es para empresas grandes, Ujú. ¿no? Para compañías que ya tienen miles de trabajadores y cientos de procesos y todo muy estructurado. Y la verdad es que no necesariamente es así, ¿no? Se puede iniciar desde el momento en que emprendes o desde que visualizas tu proyecto, Ujú. pues tomar en cuenta esto es muy importante para saber pues también a dónde te diriges, cómo quieres hacerlo y determinar tal vez un cierto diferenciador de tu compañía, ¿no? Claro, claro. Esa la cultura, muchos dicen, no es parte del juego, ¿no? Para mí la cultura y esas prácticas que mencionas es el juego como tal, Ujú, ¿no? Lo demás son herramientas, ¿no? Son exacto. recursos que tienes. Llevan más en lo técnico porque se separa un poco más del producto y va más a lo humano, lo que hacemos, Exacto. lo que nos gusta. Y bueno, actualmente, pues bueno, ya hemos visto que tienes una trayectoria pues muy grande y que has visto la evolución de todo esto, ¿no? Desde que estaba pues incipiente, que estaba llegando en pañales y que actualmente pues ya hay todo un monstruo, una operativa monstruosa alrededor de todo lo que se genera de inteligencia artificial. Hay muchas opciones, ¿no? Pero para ti, ¿cuáles son las prácticas básicas que tendría que tener tal vez alguien que está planeando un proyecto, una Ujú. compañía, algo en lo mínimo que se necesita tener para poder desarrollarse pues, de manera saludable y pues alcanzar mucho más fácil el éxito? Sí, mira, yo creo que, a ver, debe haber muchas, ¿no? Yo Ujú, no quisiera limitarlo a un número, yo creo que debe haber mucho más. Para mí, en este tiempo de las que he descubierto, pues uno es tener una cultura de comunicación, pero que sea estándar. O sea, que digas, a ver, no es la cultura que existe o la que se va formando. Es decir, a ver, vamos a invertir tiempo y trabajar en definir la cultura de comunicación de esta empresa. Que cada empresa es diferente, ¿no? por Todas las supuesto. culturas, todas las empresas tienen una cultura, eso es un hecho, queramos o no, eso va a pasar, ¿no? O sea, y aunque digas, no es que aquí en esta empresa no tenemos una cultura, como me han dicho algunos de los clientes, ¿no? Queremos que nos ayudes a definir la cultura. Y lo primero que les digo, no, la cultura existe aunque tú no quieras. ¿Se va a Exacto. formar de qué? Pues de la primera visión que tenían los fundadores de la empresa de dónde querían llegar, ¿no? Nosotros somos así y esta es nuestra cultura y se ha ido transformando con el tiempo, ¿no? Yo creo Ok. que la primera práctica es definir una cultura y que se vuelva estándar en toda la organización y sobre todo que no sea opcional. Que digas, a ver, Esto no es, es opcional, no es ya la negociable, ¿no? definimos, si no Ujú. es negociable, cada quien va a venir con una cultura diferente y van a querer cambiarlas, pero muchas veces cuando estamos cambiando de trabajos, a veces tienes que llegar a aprender lo nuevo, pero también tienes que llegar a desaprender un poco lo que traes, ¿no? Entonces, una es tener una cultura. Otra práctica que aunque tal vez suene como muy básica, pero no lo es para nada, es una buena escritura, ¿no? Ok. Una buena escritura no me refiero a una escritura sin Sin faltas de ortografía, ¿no? ortografía y con buena redacción. No va por ahí, ¿no? Sino es una buena escritura para mí es una forma de escribir que hace que las cosas suceden. Ajá. Y es De acuerdo. definir un estilo. A ver, poder escribir muy bien, y lo vamos a ver más adelante ahorita que estemos platicando, te puede ayudar mucho a mejorar la comunicación, ¿no? Y que sea mucho Este, más claro y entendible, ¿no? Sí, que tengas un estilo de escritura que esté orientado a lograr que las cosas sucedan en tu empresa, que esté orientado a que lo que haces tiene un objetivo y una Ok. misión y que esté orientado a simplificar las cosas, no a hacer más complejas las cosas, ¿no? Hay veces que creemos que entre más extenso escriba y a veces con más palabras complejas suena más profesional y O más más intelectual. específico, ¿no? Dices, ¡ay, no! Desglosar cosas Ajá, que a sí, veces se vuelve demasiado complejo, sí, ¿no? sí. Cuando se podría quedar en lo más... Keep it simple, ¿no? Ajá, ajá. Y eso es otra de las reglas. A veces menos es más, ¿no? Y lo vamos a hablar más Exacto. adelante. Este, algo muy importante de la comunicación, además de una buena escritura, es la retroalimentación. Y la De acuerdo. retroalimentación a veces se confunde con, pues dime, o sea, dime Que que he hecho hago mal, mal, ¿no? Sí. ¿no? Por lo general caes en el de la retroalimentación, les me van a regañar. Y no, la retroalimentación es la capacidad de poder escuchar, ¿no? Es lo que menos hacemos y es lo que más difícil nos cuesta desarrollar, ¿no? Sí. Escuchar. ¿Por qué pasa eso? Porque hablar es muy fácil. ¿Estás de acuerdo? O sea, cuando yo estoy Muy fácil. hablando,
yo tengo el control de todas las situaciones. Es muy fácil hablar, es mucho más difícil escuchar, ¿no? Y escuchar es eso, es poder recibir retroalimentación, sea buena o mala, me guste o no me guste, ¿no? Poder escuchar la experiencia que están teniendo los demás, pueden ser mis clientes, mis compañeros, mis colegas. Tengo que escuchar, ¿no? En algunos ejercicios que he hecho con otras empresas le preguntaba a la gente, oye, ¿qué tanto tú sabes lo que piensan los demás de ti? Y todos se quedaban así como de, oye, es una muy buena pregunta. La verdad es que creo que lo sé, pero no lo sé, ¿no? Todo se limita, muy bien, bien hecho, gracias por ayudarme. Pero en realidad, ¿qué piensan los demás de ti? En ¿no? realidad, exacto. Creo que eso a veces puede ser más complicado porque a veces no estamos listos para ese feedback, ¿no? O he visto muchas prácticas de algunas compañías que utilizan herramientas adecuadas para recibir feedback, pero lo hacen con preguntas o con formas que pues están de cierta forma hechas para no quedar tan mal, ¿no? O sea, porque Exacto, realmente les importa más el indicador exacto. que realmente el Lo feedback que o lo estoy incómodo, ¿no? recibiendo, ¿no? O sea, Ujú. necesito cumplir con hacer la promesa y sacar la calificación, pero realmente estoy Exacto. escuchando lo que están diciendo, ¿no? Y eso que dices nos regresa a la primera pregunta que me hiciste. A veces vamos, implementamos la herramienta. Ah, pues hay una herramienta muy buena que nos ayuda a pedir feedback. Pero si no tenemos una cultura de darla y recibirla, pues la herramienta no va a servir, ¿no? O sea, a final de cuentas, Exactamente. una muy buena herramienta que no se usa o que está guardada en una caja de herramientas no sirve, ¿no? A lo mejor yo tengo el mejor martillo, el más caro del mundo, pero si no hay clavos y no hay ninguna madera que fijar, ese martillo se vuelve la peor herramienta. Va a estar ahí, exacto. Sí. Exacto, ¿no? Eso es la retroalimentación. Otra cosa que es muy importante es mecanismos, ¿no? Que los mecanismos estén diseñados para promover esa comunicación entre las personas, ¿no? Ok. Y un mecanismo, me estoy refiriendo a algo como un proceso. O sea, un proceso, procedimiento, mecanismo, tiene que asegurarse que forza esos puntos de comunicación durante el proceso. O sea, que hay puntos donde dice, parte del procedimiento es tienes que comunicarte con 5 personas, ¿no? Porque a lo mejor yo digo, vamos a hablar de comunicación efectiva, Ujú. pero si yo no la pongo obligatoria en los pasos, pues en algún momento puedo decir no es obligatoria, me la puedo brincar, ¿no? Se diluye esa Se parte y deja de diluye. ser importante, ¿no? Exacto. Entonces, cuando tú dices, a ver, vamos a poner un ejemplo, oye, hay un procedimiento que habla específicamente de este documento, pero si el mismo procedimiento te obliga a discutir tu documento con 5 personas, estás forzando la comunicación. Entonces, estás haciendo que exista esa comunicación, aunque yo no quiera, aunque diga, no quiero hablar con él, no me cae bien, o no, yo me gustaría seguirme para ya terminar y esto, pues ahora tengo que ir y pedir retroalimentación, eso me va a Ese, hacer que me cambien mi documento. Dices, no, a ver, es una exacto. manera de forzar. Si la comunicación no va metida o no va forzada en tus procesos, pues igual no se va a dar, ¿no? Claro. Y por último, las herramientas, ¿no? Ya hablamos un poquito de eso. O sea, herramientas que faciliten la comunicación. Bien implementadas, bien usadas, Ajá. ¿no? Sí, sí. O sea, lo mencioné al final porque no debemos de empezar con la herramienta. La herramienta final es algo que facilita ese proceso, pero tienes que empezar siempre por tener una cultura de comunicación. Las herramientas van y vienen, ¿no? Como dije, a ver, a lo mejor hoy tenemos una, la probamos, decidimos migrar a otra. Cuando tú tienes una cultura muy centrada en la comunicación, las herramientas pueden cambiar, pueden evolucionar, las Te puedes quitar y adaptas, poner otra, exacto. ¿no? No al revés, o sea, no adaptar la empresa a la herramienta que compré, sino adaptar la herramienta a cómo es mi cultura de Como empresa. nosotros lo usamos. Y este primer paso creo que es algo que muchas veces damos por hecho, pasamos por alto porque, pues bueno, justo decimos, bueno, pues sobre la marcha, tal vez ahorita lo que me interesa es empezar a vender, promocionar el producto, tener ventas, ¿no? O incluso para la marca personal, lo que a mí me interesa es que me vean, que me conozcan, que vean que doy estos cursos. Y realmente no nos enfocamos mucho en esta parte de cultura de la comunicación. ¿Cómo podrías definirla o qué implica desarrollar una cultura organizacional o comunicación? Pues mira, primero, o sea, ¿cómo la definiría? Yo creo que hay que partir de ahí, ¿no? O sea, Ujú. ¿cómo yo definiría la comunicación en una organización? Hay una frase que dijo Bill Gates por ahí alguna vez que dijo, a ver, una compañía como un ser humano debe tener un mecanismo de comunicación, ¿no? Un sistema nervioso. Él compara la comunicación en una empresa con el sistema en un nervioso para lograr ejecutar acciones, ¿no? Ok. Y es muy interesante porque si ves esta analogía, pues en el cuerpo humano tienes el cerebro, ¿no?
El cerebro está conectado a todo lo demás por un sistema nervioso y Es lo lo puede que rige controlar. lo demás, ¿no? Exacto. Entonces, en un momento dado, el cerebro va a tener que cumplir ciertas acciones, necesidades, ¿no? En el cerebro, muy grabado en lo profundo, tenemos instintos básicos. Uno es pues, el de supervivencia. Para sobrevivir, ¿qué tengo que hacer? Pues primero que nada, comer, ¿no? Para comer, pues es un proceso muy complejo con el cerebro tiene que coordinar muchas cosas. La vista para identificar la comida, el olfato para saber que no es venenoso, Las manos, el gusto, todo, ¿no? el masticar, tomar con las manos, digerir. Y lo que sigue, bueno, todos ya sabemos que sigue después, ¿no? Pero, Exacto. pues ese sistema nervioso, ¿qué pasa cuando no funciona bien? No se puede cumplir la función básica, ¿no? También a mí me gusta Exacto. definirla como el sistema operativo, ¿no? Hablando Ok. más como de computadoras, Tecnología, en claro. tecnología dices, a ver, un sistema operativo es la interfaz entre el usuario y los recursos de la máquina. Nosotros todos lo sabemos desde que nos enseñan la clase de De computación, computación 1, ¿no? de la Sí. secundaria, ¿no? Pero va más allá. Si ese sistema operativo no puede sacar o utilizar, sacar buen provecho de los recursos que tiene, memoria, disco, conexión a internet, lo que sea, pues yo las funciones como usuario que quiero hacer, mandar un mail, escribir una carta, Está limitado, ¿no? no va a funcionar bien. A lo mejor yo tengo los recursos, pero el sistema operativo no le saca el provecho, entonces me van a empezar a salir la típica la sombrillita de colores girando, la Sí. pantalla azul, ¿no? Porque el sistema operativo no está funcionando como debiera, ¿no? Ok. Pero no solo o sea, un sistema operativo no solo tiene cómputo. ¿Qué otros sistemas operativos se te ocurre que hay en la vida diaria? O cosas que tiene el sistema. Prácticamente ahorita ya muchísimos dispositivos tienen, ¿no? O sea, teléfonos, las pantallas incluso, todo prácticamente Todo, ya está ¿no? haciendo... Sí, o Exacto. sea, pongamos un ejemplo, un reproductor de Blu-ray, ¿no? Que yo sé que hoy en día ya nadie usa eso, no todos ven todo por streaming, pero pues en mis tiempos usaba mucho los Blu-rays, ¿no? A final de cuentas, yo quiero una acción que es reproducir película, play, ¿no? ¿Qué hago? Pongo un disco en la charolita y lo cierro. Todo lo que hace ahí el sistema operativo es asegurarse que el disco gire, que el lector se mueva al punto adecuado, que se capturen los datos que están en ese disco, se transformen en imágenes y sonido, que se pase por el cable hacia la televisión. Cuando ese sistema operativo no funciona o no funciona correctamente, No sucede, ¿no? ¿qué es lo que va a pasar? Tú vas a tener una mala experiencia viendo la película, ¿no? Se va a pausar, va a tronar, va a rayarse, Sí. lo que quieres, ¿no? Y volviendo al tema de la organización, es exactamente lo mismo. O sea, tú tienes muchos recursos, como los del Blu-ray, como los de la computadora en una organización. Tienes un área de mercadotecnia, tienes un área de sistemas, tienes un área de legal, tienes un área de comercial, recursos humanos, operaciones, etc., etc., etc. ¿Ah? Y cada una tiene una función y tú como empresa, o sea, como servidor de una empresa, tú quieres lograr un objetivo, ¿no? Incrementar las ventas un 20%, expandirme globalmente, ser un líder en la industria. Si esa comunicación, que es tu sistema operativo, no funciona bien entre tus recursos que son las áreas, No vas a aprovechar todo, no vas a poder, te va a costar más trabajo, ¿no? Vas a tener problemas para lograr ese objetivo, ¿no? Sí, va a ser más complicado, sobre todo porque no estás empleando las herramientas de la forma adecuada, ¿no? Exacto. Y en tu experiencia en este tiempo que llevas, pues prácticamente siendo pues este factor de cambio, este especialista en transformación digital y demás, ¿cuál ha sido uno de los puntos, digamos, más recurrentes en cuanto a este tipo de situaciones en las compañías? O sea, ¿de qué es lo que generalmente carecen? Híjole, mira, o sea, los problemas son como muchos, ¿no? Como para mencionarlos todos. Yo creo que cosas típicas que a todos bueno, a mí me ha pasado, no sé si a ti te ha pasado, pero a mí me ha pasado que alguna vez estamos en una reunión, ¿no? Y que al salir de la reunión, yo digo, oye, lo que teníamos que ver en esta reunión lo pudimos haber hecho en 10 minutos, ¿no? Porque nos echamos una hora y media, ¿no? Y tiene mucho que ver porque a veces es una reunión, le estás dando vueltas a lo mismo, ¿no? Las personas tienen diferentes puntos de vista, entonces para llegar a un acuerdo te consumes tiempo. A veces Se dan vueltas sobre el mismo. tema, Tú te dices, ¿no? cuenta, estamos discutiendo sobre lo mismo. Yo creo que juntas está en mi cabeza. Llevamos media hora discutiendo sobre lo mismo. Y ya, ¿no? ya habíamos tenido como una conclusión, ya hemos llegado a un acuerdo, pero Ajá, seguimos de alguna exacto, forma ¿no? dándole vueltas, ¿no? Porque... Otro caso típico, ¿no? Que dices, oye, se presenta algo y luego se pregunta 10, 20 veces, pero no entiendo, pero es que ¿por qué? Es que aclara. Y entonces la persona que te iba a presentar algo se pasa las otras hora, 20 minutos contestando y aclarando. Eso pasa por un tema de comunicación, ¿no? O sea, podrías arreglarlo, ¿no? Otro caso que me acuerdo relacionado a las juntas, a las reuniones también, es que de repente me decían, oye, pues Iván, tienes que asistir a esta reunión, ¿no? Porque mi jefe me decía, ok, llegaba a una reunión
y al final de la reunión me decía, oye, pues, ¿qué pasó en la reunión? Y yo, pues estuve en la reunión, pero de cuerpo presente, ¿no? Porque en realidad no aporté nada, no participé, y o sea, yo siento que ni siquiera debía haber estado ahí, ¿no? Y te dicen, bueno, me decían, te mandé para que estuvieras enterado. Para que estuviera enterado, me hubieran dado un resumen ejecutivo de la reunión y estoy La enterado, minuta, ¿no? Entonces, es ese tipo de cosas que yo creo que afectan, y lo más común que veo, ¿no? Hablando en este tema de las reuniones, pues te afectan, aunque no lo creas, en un tema económico, de dinero. El tiempo de las personas que están ahí, esa hora 20 mía de yo ver cómo se tiraban piedras y daban vueltas, es dinero, porque nosotros costamos por hora, ¿no? A la empresa le costamos por hora. En Amazon, cuando yo trabajaba ahí, tienen un principio de liderazgo que a mí se me hacía muy interesante, que se llama frugalidad, ¿no? Okay. Frugalidad habla de hacer más con menos, de sacarle mayor provecho a los recursos. Y los recursos no solamente son económicos, ¿no? Es el tiempo. El tiempo también es un recurso. A ver, ¿cómo puedes hacer para sacarle más tiempo más provecho al tiempo de las personas que están ahí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que he visto comúnmente? Cuando falla esa parte de comunicación, falta de agilidad, ¿no? O sea, entre más compleja es la comunicación y las conexiones, y eso que te mencionaba, que pasa en una junta, pero pasa a nivel de toda una organización, pues te vuelves más lento, ¿no? Hacer algo, mandar un mensaje toma 2, 3, 5 veces más el tiempo que debería de tomar, ¿no? No terminamos de ver el tema, en otra reunión le seguimos. Deberías de decir, no, tenemos 30 minutos para resolver esto y para tomar una decisión, ¿no? No más reuniones y más reuniones. Exactamente, sí. Aunque no lo parezca, la capacidad de innovar de una empresa se afecta mucho. Yo he visto que se afecta mucho con esto. Cuando no hay una comunicación así, pues dejas de escuchar diferentes puntos de vista, ¿no? Dejas de escuchar perspectivas que son diversas, ¿no? Que a lo mejor ni siquiera habías tomado en cuenta. Que nunca las habías considerado, o empiezas a excluir porque dices, no, es que él no tiene nada que ver con esto, o él no sabe de esto, pero cualquier persona a la que menos te imagines te puede aportar algo muy interesante en algo que estás teniendo. Entonces, el riesgo que yo veo es que caen en el pensamiento de grupo, ¿no? Si has escuchado el término pensamiento de grupo. Pues realmente todos como terminan dando por hecho lo que los demás Exacto, piensan, ¿no? Y ya dejo de decir, pues doy por hecho lo que dijo X o Y o aquella persona o aquel líder, ya se vuelve el pensamiento de todos, ¿no? Porque pues la dinámica no te forza a que dices, a ver, tenemos que escuchar todas las perspectivas, ¿no? No sabemos dónde va a estar la idea interesante o de dónde puede salir, ¿no? Y algo también yo he visto que es muy crítico es la capacidad de tomar decisiones rápido. O sea, tomar una decisión cuando no funciona esta comunicación, no es eficaz, se vuelve muy lento, ¿no? Y a veces terminamos tomando decisiones malas, ¿no? O sea, que afectan al negocio, que afectan peor aún a nuestros clientes finales, porque en este concepto de no tener claro el mismo esquema de comunicación, pues hay ambigüedad y entonces... Se sobreanaliza, digamos, también puede ser, ¿no? Y acabamos afectando a algo, ¿no? Ok, y creo que sí, estos son como problemas muy recurrentes que creo que también los que estén intentando empezar un emprendimiento, un desarrollo o lo que sea, pueden empezar por ahí, ¿no? Por saber estos puntos que son lo que tenemos que poner más atención, en no caer en eso, porque son las que generalmente como que van dañando la empresa de forma muy, pues, muy silenciosa, ¿no? Poco a poco, y de repente pues te das cuenta y ya perdiste mucho tiempo, las decisiones no se tomaron de forma asertiva ni en tiempo, y creo que también tiene que ver mucho con la capacidad de los líderes, ¿no? Del liderazgo. ¿Qué tan dispuesto está a confiar en quienes están trabajando ahí, en las decisiones que pueda tomar, en las direcciones en las que queremos ir o en también arriesgar a tomar a veces decisiones que serían como alejadas de lo que generalmente haríamos, pero tal vez pueden tener pues, mejores resultados en el corto o mediano plazo, ¿no? Claro, sí. Sí, de acuerdo. Y bueno, por ejemplo, ya tenemos algunas identificadas estas cosas que a veces son como recurrentes en las compañías y que podemos poner atención. Ahora, ¿tú qué nos sugerirías, digamos, si yo quisiera tomar las best practices, lo mejor de lo que sí tengo que hacer, para alguien que va iniciando, cuáles serían, digamos, algunas de las best practices que podría implementar? Yo creo que son muchas, ¿no? De las que podríamos utilizar. Para mí una que es muy importante es hacerse el hábito de que la comunicación esté basada con datos, con información,
¿no? Es una manera y una herramienta de quitar la ambigüedad a las cosas, lo subjetivo, que digas, a ver, vamos a ahorrar mucho tiempo discutiendo, ¿no? O debatiendo algo cuando la información está lista. Y muchas veces esa información pues no cae del cielo, la tienes que preparar, tienes que hacer tarea, esa es la realidad, ¿no? Si tú llegas a una reunión que quieres exponer un tema y para iniciar un debate, tomar una decisión, pero no vienes preparado con los datos, lo que va a pasar es eso, ¿no? O sea, esa junta se puede extender, varias juntas y mucho más. No llegar a ningún lado. Y no llegas a nada, ¿no? Pero cuando tú llegas con los datos, es un esfuerzo de decir, a ver, ¿cuáles son los datos que me van a ayudar a llevar esta discusión? ¿Cuáles son los datos que me van a ayudar a tomar una decisión? Los preparas y los tienes en la mesa. Te lo juro que ese proceso es súper ágil. O sea, yo lo he visto cómo se reduce muchísimo, ¿no? Porque las decisiones son, ¿cuáles son los datos? ¿No? En lugar de decir, yo creo, yo pienso, yo siento, es el 10%, es el 20%, son 425, ¿no? Y eso mucho te más ayuda concreto, mucho. más conciso. Te ayuda mucho. Nos ahorra tiempo bueno, estar iterando entre varias ideas, ¿no? Y es un hábito. Y no es fácil porque pues a veces dices, estoy muy ocupado, tengo mucha prisa. Tienes que hacerte el hábito de preparar, ¿no? O sea, tú no llegas desde la escuela a dar una clase, a hablar de un tema si no estás bien preparado, ¿no? Tenemos mucho el tema cultural, ¿no? Por ejemplo, en México, que ya creo que hasta es una palabra aceptada por la Real Academia de la Lengua, el cantinflear, ¿no? Es como parte cultural de la cultura, cultural de México, que si lo analizas era una sátira, ¿no? Era una parodia de cierta forma de decir, a ver, te voy a hablar y darme vueltas sin decir nada, ¿no? Y a final de cuentas va a dar la impresión como que... Dije algo importante. Dije algo importante, y si analizas vas a decir, no me dijo nada, ¿no? Entonces, eso pasa cuando no tienes datos, empiezas a cantinflear, ¿no? Y es parte como de cultura, ¿no? Yo creo que otro ejercicio para una empresa que está arrancando es hacer un ejercicio, o que ya arrancó, pero pues está detectando problemas con esto, es hacer un ejercicio de reflexión con cada equipo, ¿no? Siempre ayuda mucho hacer un alto, ¿no? Analizar y decir, a ver, vamos a tratar de ver dónde estamos, ¿no? Vamos a ponernos en un mapa dónde estamos de forma realista, hoy. ¿no? Ese es el primer paso, porque muchas veces arrancamos diciendo a dónde queremos ir, pero primero pues, tienes que saber en dónde estás en el mapa, ¿no? Para saber si son 10 pasos o 100,000. Entonces, hacer una reflexión primero con cada equipo, decir, a ver, ¿dónde es donde estamos ahorita en términos de esto? ¿Y a dónde quisiéramos llegar? ¿Qué quisiéramos llegar? ¿Cuál es el destino de este mapa? Y es mucho más fácil trazar un camino cuando es así. Si nada más quieres saber qué es el deber ser o lo que debería de ser, te vas a pasar dando vueltas y vueltas y vueltas tratando de encontrar el camino, ¿no? Claro. Inmediatamente de eso yo diría, a ver, ahora hay que definir un grupo que sea responsable, ¿no? Un grupo pequeño, o sea, debe ser un grupo que tenga, que sea multidisciplinario de entrada, ¿no? Para que tenga mucha diversidad de pensamiento. De puntos de vista, de ideas, de conocimientos, ¿no? Darle autonomía, eso es clave, ¿no? Si genero un grupo para estar supervisando todo lo que hace, lo único que hago es lo estoy frenando, ¿no? También otra de las prácticas que se me quedaron muy grabadas de Amazon es decían, para lograr algo, crea el equipo adecuado, correcto, ¿no? Créales una conexión con su cliente y luego quítate del camino. Esas son las 3 reglas, ¿no? Entonces, que este equipo sea autónomo. A ver, ustedes van a ayudarnos a llegar a ese camino, van a tener esa responsabilidad, pero queremos que sean ágiles, ¿no? Empiecen a trabajar en ese proceso. Ustedes son responsables de que pase, no que lleguemos de un lado a otro. Creo que sobre todo, todos estos puntos, pues sí son como un buen punto de partida, sobre todo porque ahorita tú estás mencionando que trabajaste en Amazon y generalmente, pues sí pensamos en esas compañías muy grandes, ¿no? Y bueno, conocí a Iván a través de una consultoría para conocer un poco mejor la forma en la que desarrollamos la comunicación, la cultura de una compañía y pues conocer más este mundo que a veces pues no es tan fácil ver el proceso, ¿no? Es como este iceberg donde solo se ve un 20%, pero lo demás implica pues, el trabajo que no se ve, ¿no? Y eso es realmente de lo que se trata esta transformación digital y cultural de una compañía, ¿no? El usuario final ve el resultado de todo eso, pero el trabajo detrás es muy grande. Y viendo, bueno, teníamos varios ejemplos de varias compañías multinacionales, ¿no? Que tienen como un cierto patrón o siguen ciertos estándares
que los han llevado a crecer exponencialmente, ¿no? Y bueno, alguno de ellos supongo que es esta parte, bueno, entre muchas otras, la autonomía que le dan a los expertos que tienen para tomar decisiones y saber lo que ellos hacen, ¿no? Que dejarlos hacer lo que ellos hacen mejor, Claro. ¿no? Y otra de los puntos, digamos, este patrón que siguen de buenas prácticas, este patrón de cosas disruptivas que a veces nos cuesta trabajo a nosotros pensar, ¿cuáles, digamos, que serían los puntos más importantes que podemos adaptar nosotros a lo que hacemos diariamente, que hacen las compañías grandes, ¿no? Teníamos ejemplos tal vez de Airbnb, de Spotify, que tienen como desde su filosofía cosas muy, muy bien establecidas y orientadas a la colaboración, ¿no? Ujú, ujú. Esas son como, ¿qué otras prácticas o qué otros buenos ejemplos podríamos tener acerca de cómo gestionar positivamente y efectivamente la cultura comunicacional? Claro. Sí, y es interesante que menciones, yo creo que viene un cambio muy fuerte donde estamos viendo muchas empresas donde le están dando un peso muy grande a ese tema, el de la cultura, ¿no? O Ujú. sea, ahora en este proceso que he estado interactuando con múltiples clientes, ¿no? O sea, también estoy buscando y tomando ejemplos de empresas que se destacan por eso, ¿no? Como Netflix, como Airbnb, ¿no? Como Spotify, que no es que están replicando un modelo de cultura, sino es que le están dedicando los recursos a crear su propio modelo de cultura y a ponerlo sobre encima de todo, por encima de todo y fortalecerlo, ¿no? Entonces, digo, la lista de buenas prácticas, ¿no? Los famosos do, ¿no? Los Ujú. do's que debemos de tomar es muy grande, ya cuando empiezas a analizar a muchas empresas de este tipo. Pero te diría las que yo creo que son muy importantes en este caso, ¿no? O para mí, por lo menos, para mí yo creo que hacen una gran diferencia, es tener una filosofía que a veces menos es más, ¿no? O sea, que tengas ese modelo mental siempre bien marcado Simplificar lo más que exacto, se ¿no? pueda, ¿no? Si puedes decir algo, como dijiste tú, con una palabra, ¿por qué usar 10? ¿No? Por ejemplo, es más, aunque no lo parezca, es más trabajo decir las cosas más simples o simplificar las cosas cuesta más trabajo que hacerlo al revés, ¿no? Pero el beneficio Totalmente. que tienes es mucho, mucho mayor, ¿no? Otra que también es común en estas empresas es hacer el hábito de la escritura, ¿no? O sea, si tú no tienes la capacidad de una idea o algo que quieres expresar o proyectar, si no puedes escribirlo, muy probablemente no vas a poder defenderlo en una situación. Entonces, es un buen hábito hacer esa capacidad de escribir, ¿no? Es un hábito pues, que aprendí del ámbito corporal y me lo estoy llevando al ámbito personal, ¿no? O sea, trato de escribir las cosas. Primero para saber qué tanto sé, no qué tanta información tengo de lo que voy a hablar, pero lo más importante es para darme cuenta qué tanta información me falta. Al escribirlo me doy cuenta yo de eso, digo, a ver, no estoy listo, ¿no? Porque me falta X. A veces nos arrancamos a decir y comunicar, ¿no? Y también es importante determinar eso, que a veces no estamos lo suficientemente preparados, ¿no? Ujú. Y podemos llegar a ese punto, pero pues no querer hacerlo antes de tiempo. Exactamente. Yo creo que otra buena práctica siempre es ejercicios de empatía, ¿no? O sea, siempre que vas a hacer cualquier cosa, para lo que sea, yo creo que eso sirve. Hablando específicamente de comunicación, siempre es ponerte en los zapatos de la persona a la que le vas a comunicar o transmitir algo, ¿no? Es saber, tengo que ver las cosas desde su perspectiva, no desde la mía, ¿no? Cuando haces eso, también te das cuenta de muchas cosas. Te das cuenta y dices, creo que mi mensaje no estaba preparado para esta persona. Cuando hago ejercicio de entender, a ver, cuáles son sus dolores que tiene esta persona, cuáles son las cosas que aspira, qué es lo que está buscando, lo puedes saber, ¿no? Yo tuve la oportunidad de dar pues, muchas ponencias en eventos públicos, ¿no? Y un buen ejercicio cuando me decían, oye, pues queremos que vengas y nos hables en este evento de industria, en este evento, en este foro de X o Y tema, lo primero que yo les decía es, ¿y cuál es el perfil del asistente? ¿No? O sea, quiero entender cómo es, ¿Quién va a ir, quién no? va a ir, qué está esperando de mí, ¿no? Y qué espera llevarse de esa sesión para que pues llegue yo del mensaje y al que le llegó y al que ¿no? Tratar de ajustar cada vez mi mensaje de acuerdo a quién es, ¿no? O sea, dime un análisis de las personas que van a ir para entender un poco el perfil demográfico y yo que pueda ajustar mi comunicación y que ellos digan, este mensaje verdaderamente fue relevante para mí, ¿no? Sí me impactó de cierta manera.
Otra cosa que aprendí también muy útil es el tema de la humildad intelectual, ¿no? Creo que eso es importante. La mayoría de, bueno, o sea, cuando tú dices, y lo mencioné al principio, una de las cosas importantes es la retroalimentación, es la capacidad de poder escuchar, ¿no? Y esa capacidad de poder decir, a ver, no siempre yo voy a hablar, a veces yo voy a escuchar y seguramente voy a aprender algo nuevo, ¿no? O sea, no, en todo el mundo siempre hay alguien que sabe algo Algún más que tú. aprendizaje. Siempre sabe alguien, quien sea, no importa Ujú. quién sea, en qué nivel esté, hay alguien que siempre sabe más que tú en algo, ¿no? Es un experto en algo que tú no lo eres. Entonces, esa capacidad de decir, a ver, yo no lo sé todo, pero cuando vamos a comunicarnos voy a hacer ese esfuerzo de escuchar, ¿no? De poner atención verdaderamente para ver qué puedo obtener. Puedo aprender algo, puedo sacar algo interesante de eso, ¿no? Y lo más interesante es, en esa comunicación yo puedo compartir, esa habilidad intelectual, yo te puedo compartir algo que sé, yo puedo escuchar algo que tú sabes, quien seas, y eso ayuda muchísimo, ¿no? Al Yo crecimiento de ambos, supongo. yo he ¿No? descubierto muchas cosas muy interesantes en ese proceso de quién menos te esperas, ¿no? Solo porque das esa oportunidad, ¿no? Y otra cosa que a mí me gusta mucho es el concepto de estar frente a frente con las personas, ¿no? El face to face, porque ahora con la pandemia y muchas cosas se perdió esa capacidad, ¿no? Como que ya preferimos así de, Esa no, la posibilidad videoconferencia es social. más fácil y es más, ni siquiera prendo la cámara, ¿no? Ya para qué. Sí. Yo lo he visto muy común, pero Estás pues haciendo otra cosa, ¿no? la mayoría de la comunicación que tenemos es no verbal, ¿no? Por ahí vi unos estudios que me sorprenden porque dicen que del 70 al 93% de la comunicación es no verbal. Entonces, imagínate, tú estás tratando de llegar a un acuerdo, ¿no? O una conclusión o tomar una decisión con alguien y ni siquiera puedes ver cómo está Gesticulando, se está gesticulando, moviendo. no puedes ver pues sus gestos, ¿no? No puedes ver sus posiciones, no sabes si va bien o va mal la cosa, ¿no? Sí, De el repente lenguaje eso, corporal, ¿no? ajá, Ujú. y digo, en mi caso, ¿no? Que yo soy parte de la generación X, pues no, o sea, yo conozco ese concepto porque antes no teníamos nada, ni redes sociales, es más, ni siquiera teléfonos celulares, pero ¿qué pasa con nuevas generaciones, con los niños que están ahorita en la escuela, que crecieron en la pandemia? Pues todo es sí, ¿no? Digital, ¿no? Todo se simplifica a mandar un emoji, ¿no? O un sticker Exactamente. y toda la Sí, comunicación sí, se sí. empieza a reducir a eso cuando pues, es importante. Entonces, a mí sí me gusta fomentar la parte de interactuar frente a frente, ¿no? Y sobre todo creo que esto es también muy importante. Bueno, es parte de lo que hace a las corporaciones o a las empresas o a los emprendimientos o lo que sea, convertirse en algo más que solo un negocio, ¿no? Que eso es enfocarse mucho y desarrollar esta parte humana, que es lo que le da, a final de cuentas, pues la personalidad, pues es como el motor de todo lo que hacemos, ¿no? Todos podemos poner un negocio de lo que sea, pero si está orientado a resolver algo, si está orientado a dar una solución, a innovar, a que sea algo totalmente, pues sí, sí, como tanto nuevo como que pueda aportar algo de valor, creo que combinado con la cultura y con la gente y con lo humano se puede llevar a un nivel pues muchísimo más grande, Sí, la ¿no? respuesta que tienes en la gente de tu empresa cambia mucho, ¿no? No es lo mismo que le dejes a una persona una tarea, ¿no? Le digas, ah, necesito que hagas esto, a que le des a la persona un propósito. O sea, cuando le das un propósito, cambia mucho la manera en cómo la persona lo tiene. Porque ya las tareas se vuelven parte de llegar a un propósito, pero un propósito te inspira, ¿no? Te dices, necesito Es ser el por lo que lo mejor en esta haces. industria, necesito hacer algo que nunca nadie ha hecho, ¿no? Entonces cambia mucho como lo... Y creo, Iván, que este es uno de los cambios más grandes con respecto a cómo se entendía una cultura organizacional en los noventas, en los 2000, a cómo se entiende el día de hoy, ¿no? Ujú. Ahora que estás viendo, bueno, que viste toda esta evolución, creo que sí es muy palpable este cambio, ¿no? Antes, pues era más la parte de tener un jefe, Ujú, ujú, ujú. de que pues se tomaban las decisiones así y pues ya ni modo, eso es como algo que ha evolucionado y que creo que por eso es súper importante tener este desarrollo cultural y, pues sobre todo en el entorno donde trabajamos, porque creo que si se ha dado esta evolución es porque se ha visto también que tiene muchos resultados positivos, ¿no? Más allá de lo monetario, más allá de un producto, pues es también buscar nosotros el propósito de por qué estamos haciendo las cosas, sentirnos orientados con lo que estamos haciendo todos los días, porque finalmente
intercambiamos nuestro tiempo, nuestra vida, Ujú. por el dinero que obtenemos ahí y pues por lo menos que eso valga la pena, ¿no? Creo que está muy orientado también a descubrir ese tipo de cosas, ¿no? Sí, sí, de acuerdo. Yo creo, como te decía, es un cambio que se está dando, ¿no? Ujú. Antes no existía, ahora era muy difícil, o se interpretaba de una manera diferente, ¿no? Ahora viene una tendencia de las empresas de la nueva ola o la nueva generación donde le están dando un peso muy grande a la cultura. Entonces es un punto de quiebre donde tú como organización dices, a ver, yo soy más de este lado del pasado, soy más del futuro. Si soy más del pasado, pues es un punto de saber qué necesito empezar a modificar, ¿no? Porque pues el mundo está cambiando, ¿no? La gente cambia. Entonces hay que cambiar y ver las empresas que ya lo lograron y les está yendo muy bien, pues cuáles son esos trucos y secretos, ¿no? Y ahora en un mundo post pandemia, que pues sí, estos años cambiaron mucho esas cosas, ¿no? Uh -huh. Cambiaron mucho la forma en la que nos comunicamos, en la que queremos, en los lugares, cómo seleccionamos los lugares donde queremos trabajar, en los proyectos en los que nos embarcamos. Incluso creo que propició mucho el crecimiento de muchas compañías que se dieron cuenta de eso, ¿no? Sobre todo porque tuvieron que dejar ir a mucha gente y Claro. realmente se dieron cuenta del valor que tenían pues las cosas que podían aportar y que a lo mejor no se había valorado tanto antes, ¿no? No sé si tenga algo que ver realmente eso, pero creo que sí, a partir de la pandemia, pues sí se ve como un cambio muy, muy grande en las culturas de las organizaciones, ¿no? Ya no necesariamente tienes que ir todos los días en Uh -huh. algunas de ellas, ya necesariamente tienes que cubrir un cierto horario mientras llegues a tus objetivos. Eso también es parte de una cultura, ¿no? Sí, de mi punto de vista, pues la pandemia fue un catalizador de algo que pues tenía que pasar, ¿no? Simplemente lo aceleró, ¿no? Pero entonces eso, pues a final de cuentas los humanos tenemos la capacidad creativa de adaptarnos y ajustarnos a esos cambios y lo que vemos ahora es el reflejo de eso, ¿no? Una nueva cultura de trabajo. Todavía hay quienes están luchando con mantener el viejo y otros que dicen, no, el 100% del nuevo no es. Estamos encontrando, ¿no? Entonces en ese proceso surgen nuevas herramientas, surgen nuevas filosofías, surgen nuevas metodologías, ¿no? Y es parte de un proceso de adaptación. Y justo como lo que escuchamos bueno, a lo que tú te dedicas, Iván, es a ser un consultor especialista en transformación digital y cultural de una empresa. Y me gustaría que nos platicaras un poco más acerca de qué significa o qué implica a lo que tú te dedicas. Pues mira, y hablando de los mismos temas que hemos platicado, implica escuchar mucho, ¿no? O sea, para poder tú gestionar o lograr que se dé un cambio, o Ujú. sea, y sobre todo, pues a final de cuentas, una empresa está conformada por personas, por seres humanos, ¿no? Tú no puedes llegar y decir, ah, esto es lo que debes de hacer, ¿no? Primero debes de llegar a escuchar, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hacen? Debes de entender cómo lo hacen y por qué lo hacen, y eso pues requiere a veces un análisis, ¿no? O sea, no llegar pues, nada más con las herramientas, sino tienes que invertir un tiempo a entender por qué se hacen las cosas y sobre todo cuál es el sentido de las personas, ¿no? En la situación actual. Eh, pues después tienes que hacerlo de una manera ordenada, ¿no? Y gradual. Tienes que ir buscando lugares donde es más fácil, donde hay más disposición, donde urge más un cambio, y en esos lugares es el punto ideal para comenzar, Es tu pues, enfoque, ¿no? En te ese enfocas momento. ahí y dices, a ver, ahí quiero generar un efecto expansivo, ¿no? Pero parto de donde más fácil puedo empezar a generar el cambio, ¿no? Y luego dos es saber que uno, no todo el mundo va a estar de acuerdo con el cambio que quieres fomentar, ¿no? Pero debes de ayudar a convencer de que hay un objetivo, ¿no? Que se quiere lograr y se quiere cumplir con ese cambio. Entonces eh, a mí lo que me encanta es ese proceso de escuchar, me ha hecho aprender muchísimo de muchas cosas, ¿no? Yo siempre lo digo, yo llego a aprender más de la empresa que estoy ayudando que ellos de mí, porque pues es un proceso de escuchar, aprender muchas cosas, aprender cómo se enfrenta cada persona a los problemas y cuáles son los problemas particulares y cómo los resuelven, ¿no? Entonces, pero yo creo que al final, cuando tú ves que logras decir, bueno, realmente hubo un cambio, ¿no? Ahora sí vimos que hubo un cambio, pues es la parte que es muy satisfactoria, ¿no? Cuando logras hacer eso. Y es Sí, sí. persistencia. No es fácil lograr un cambio, pero cuando tú, o sea, estás convencido de que ese cambio va a ser bueno, ¿no? Y sabes motivar a las personas, sabes, convencer a las personas que es una buena razón por qué lo estás haciendo, yo creo que es cuando el proceso se da, ¿no? Cuando logras convencer y motivar, ¿no? Y eso también se nota
en la actitud y en la disposición que tiene la gente que está colaborando en ese lugar, ¿no? Claro, claro. Como que se sienten tal vez un poco más cercanos al motivo por el que todo esto está sucediendo. Y se sienten escuchados, no nada más aleccionados, ¿no? O sea, a ver, es que realmente sí me están escuchando, ¿no? No es nada más que me van a decir, haz esto, haz lo otro, haz aquello. Y en ese aspecto creo que es algo de lo valioso que podemos retomar de todo esto, ¿no? Si tú ya tienes un emprendimiento o ya tienes un negocio, no importa qué tan grande o tan pequeño sea, siempre es un buen momento para detenerse y replantear estas cosas, volver a lo básico y empezar pues, a pensar en exactamente dónde estamos de forma realista, a Ujú. dónde queremos llegar y qué tengo que hacer para hacerlo pues más allá de un producto o lo monetario, ¿no? Y eso creo que es una labor bastante, eh, pues, valiosa en lo que hacemos el día de hoy, porque la mayoría de nosotros, pues, estamos pues, buscando la forma en la que, pues, podamos mejorar, tener un trabajo, tal vez, un emprendimiento, algo que nos haga tener, pues, diversas fuentes de ingreso, ¿no? Ujú. Pero si no lo hacemos de la forma adecuada, tal vez poniendo atención a todos de forma integral, pues va a ser mucho más complicado. Y qué mejor que iniciar con estos puntos a que tener que corregirlo después cuando haya algún desajuste, ¿no? Claro. Sí, el mejor momento es ahora, ¿no? O sea, la verdad es que nunca va a llegar. Si esperas, dices, ¿cuál será el mejor momento para empezar a transformarme, ¿no? A evolucionar. El mejor momento es ahora y es todos los días. Porque si no, nunca te va a llegar ese momento, ¿no? La operación siempre te va a ganar. Vas a decir, pues es que la operación es más importante, todo eso. Entonces, eventualmente, pues el momento nunca te llega, ¿no? O sea, siempre hay algo más importante que este tipo de cambios, porque creo que tú lo mencionaste, a veces tendemos a subestimar esos cambios. Dices, bueno, sí es importante, pero ahorita es más importante esto, ¿no? Y el siguiente mes esto es más importante. Y bueno, ya nos llegó el cierre del año, es muy importante, ¿no? Y luego es Sí, el arranque del claro. año, es muy importante. Y entonces, Lo vas dejando. exacto, los que me decían, a ver, ¿cuál es el mejor momento? Siempre, esa pregunta me la hacen muy seguido. ¿Cuál es el mejor momento para arrancar un cambio de este tipo? ¿No? O sea, el mejor momento es ahora, porque si ya identificaron que hay algo que se puede mejorar, pues ¿cuándo es el mejor momento para arreglar algo, ¿no? Una gotera que tienes en una llave de tu casa. Es ahora, ¿no? O sea, nunca, si no, Ahí va a puedes seguir. vivir, puedes acostumbrarte a estar escuchando el... Sí, ya. Pones una cubetita y ya, Ándale, ajá, ¿no? entonces el mejor momento es ahora, ¿no? Por eso mencionaba en los ejemplos antes, cuando decía, a ver, ¿cuáles son las mejores prácticas? Arma un equipo y dale esa encomienda, ¿no? O sea, no sé si es como algo adicional a su trabajo, dedicado, exclusivo, eso cada quien lo decide, pero empieza a hacer ese trabajo porque sí tiene mucha importancia. No quiere decir descuida todos tus otros indicadores, eso no jamás en la vida va a pasar, pero pues sí es importante, ¿no? Pues creo que tenemos varias cosas a tomar en cuenta en este punto, Iván, y pues también saber en dónde estamos nos ayuda bastante, ¿no? Y yo invito pues a todos los smarters o a quien tenga tal vez el inicio de un proyecto en puerta o ya lo tenga, pues analizar este tipo de cosas para poderle darle un salto, ¿no? A la forma en la que se realizan las cosas dentro. Muchas gracias, Iván, por estar acá y creo que nos ayudó bastante como a aclarar un poco por qué es importante, por qué es necesario a veces tener este tipo de autoanálisis que a veces pues no lo hacemos o lo damos por hecho y son herramientas muy valiosas para poder llegar a un nuevo nivel que a veces ni siquiera sabíamos que era posible, ¿no? Y antes de despedirnos me gustaría pues un último consejo, un último hack para alguien que esté viendo esta transmisión. Híjole, yo te diría, hay que tener mucho cuidado en no permitirle a todo el mundo la capacidad de expresarse, ¿no? Muchas veces hay cosas que te afectan mucho, ¿no? Una de las prácticas que yo aprendí de estas empresas que mencionaban es, a ver, el desacuerdo silencioso debe de estar prohibido, ¿no? Totalmente, Si tú sí, sí, tienes sí. una idea, no te la guardes, aunque por más tonta o absurda o irracional que en tu mente parezca, ¿no? Puede cambiar muchas cosas, ¿no? Muchas veces una idea completamente descabellada, ¿no? Puede ser la gran diferencia, ¿no? Puede ser esa chispa que hace cambiar la forma de pensar de otras personas, ¿no? Entonces, hay que crear un ambiente para que las personas no se guarden esas ideas, ¿no? De ahí provienen las cosas más interesantes,
de ese ente disruptivo en la sala, ¿no? El que es el disruptivo nos va a hacer reflexionar y pensar diferente, ¿no? Entonces, muchas veces estamos acostumbrados a decir, no, es que tengo una buena idea, y a veces tenemos esa habilidad y esa capacidad de auto-sabotearnos, de sabotearnos nuestra propia idea por todos los prejuicios, los sesgos, cosas que Lo que escuchamos, ¿no? Muchas veces alrededor. No, ya, pues, mejor ni abro la boca porque seguro pues, me van a regañar, se van a reír de mí, ¿no? Eso viene desde la escuela. Eso es algo que desde la familia, desde ¿no? la A veces familia, dices desde la algo escuela, y... ¿no? Sí, Es que decir, a ver, esta idea se me ocurrió y puede ser la más irracional y absurda, pero muchas veces es mejor decirla, ¿no? Porque eso puede detonar otro cambio en otra cosa. Puede hacer a alguien pensar algo que nunca le había ocurrido si no hubiera sido por eso, ¿no? Entonces, yo creo que es bien importante darle a todo el mundo la capacidad de expresar estas cosas, ¿no? De acuerdo, pues muchas gracias, Iván. Muchas gracias también a ustedes, Smarters, por escuchar este episodio. Y cuéntenos si alguna vez han realizado ustedes este autoanálisis, si entienden la forma en la que se generó, si tienen algún emprendimiento, cómo pueden analizarlo, cómo pueden implementar estas cosas que el día de hoy vimos. Y pues nuevamente muchas gracias. Esperamos tenerte en otra ocasión con nosotros, Iván, para pues, seguir ampliando este conocimiento de a veces cosas que no es tan fácil que se conozcan o no se le da tanto auge como a otras cosas al momento de emprender, ¿no? Claro, ¿no? Que sí, muchas gracias a ustedes por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí y pues espero que nos veamos pronto. ¿Y tienes alguna red social, algún lugar donde podamos encontrarte? Sí, digo, me pueden buscar en redes como LinkedIn normalmente, y yo creo que de ahí es la más común. Iván Salazar. Pues muchas gracias nuevamente. Yo soy Luis Acosta. Muchas gracias, Smarters. Nos vemos en el siguiente episodio de Smartcast. Hasta la próxima. Gracias.